Entonces repasemos un poco lo que ya vimos para el práctico 9 de memoria caché. Habíamos visto este ejemplo donde teníamos la memoria principal, o sea, la memoria RAM, una memoria pequeña de 16 palabras, en este ejemplo, perdón, una memoria pequeña que tiene 16 palabras y de 1 byte cada palabra. A la memoria principal se la dividía en bloques, cada bloque tenía una cantidad de palabras. Para el ejemplo tenemos bloques con 2 palabras. Recuerden que teníamos la memoria principal donde se cargan las instrucciones y los datos. Después había una memoria caché que estaba antes de la CPU, o sea, actualmente está en la CPU. Nosotros acá la estamos viendo como separadas para poder explicarlo mejor. Esa memoria caché es pequeña, ahí se almacenan los datos más recientemente usados. La memoria caché se dividía en líneas, cada línea tiene el mismo tamaño de un bloque, o sea, almacena en este ejemplo 2 palabras. Volviendo a la memoria principal, cada dirección que ubica cada palabra, si tenemos en este caso 16 palabras, 2 a la 4 es 16, o sea, usamos 4 bits para el campo dirección. Teníamos que cada palabra entonces tiene su dirección. Cuando trabajamos con una caché asociativa, quiere decir que cualquier bloque de la memoria principal va a ir a cualquier línea de caché. Pero dentro de esa cualquier línea hay que usar algoritmos de reemplazo. O sea, habíamos visto el LRU, menos recientemente usado. En una caché asociativa, a la dirección de la memoria principal se la divide en 2 campos. Un campo para indicar el bloque al cual pertenece y el otro para indicar la palabra. Como tenemos 2 palabras, solamente tenemos la palabra que está en la dirección 0, la palabra en la dirección 1 del bloque 0. Y así continuamos. Entonces, en este ejemplo, teníamos esta caché que tiene 2 líneas, cada línea 2 palabras. Para cada línea la habíamos visto que tenía este bit de validez que indicaba si estaba ocupado o no, y este era el campo que indicaba el número de bloque que está almacenado en esa línea. Acá tenemos la memoria principal con las 16 palabras separada en bloques, cada bloque tiene 2 palabras. Y acá teníamos al procesador, vamos a usar estos 4 registros y las instrucciones que hay que trabajar. Se empieza con una caché vacía, o sea que vamos a tener errores de caché hasta que esté llena y estén los datos que solicitamos. Empecemos, recuerden, LED sería como el LOAD. Tenemos lo que esté en la posición 1 de la memoria principal, lo queremos guardar en el registro 1. Entonces, se veía en la caché que no estaba ocupado, o sea, iba a ser error de caché. Si no está en la caché, la lectura se ve en la caché. Si no está en la caché, hay que buscarlo en la memoria principal. Entonces, había que buscar la palabra que está en la dirección 1, corresponde al bloque 0. Entonces, todo el bloque entero va a la caché. Y de la caché se manda solo la palabra solicitada al procesador. Entonces, buscamos en caché, no se encuentra, entonces un error de caché, traemos el bloque que tiene esa palabra a la caché y de la caché mandamos solo la palabra a la CPU. Y se está moviendo el menos recientemente usado. Vamos por otra lectura. Dice, lo que está en la posición 7 de la memoria principal al registro 2. Posición 7, vemos, siempre se mira primero en la caché. No se encuentra en la caché, entonces vamos a la CPU. Posición 7 sería el bloque del 0, el 1, el 2, el bloque 3.
Entonces el bloque 3 va a la caché, a la línea menos recientemente usada, y de ahí pasamos los solicitados a la CPU. Y se va moviendo la línea menos recientemente usada. Ahora viene una escritura. ST sería el store. Escribir lo que está en el registro 2, o sea, este valor 173, lo quiero poner en la posición 0 de la memoria principal. Siempre está primero la caché y recién la memoria principal. Aquí vamos a hacer una escritura inmediata. ¿Cómo lo sabemos? Porque no tenemos el campo, en cada línea de caché tiene que tener el campo del bit de suciedad. Si tiene el bit de suciedad, quiere decir una escritura diferida. Como no lo tenemos, es escritura inmediata. Hay que escribir caché, inmediatamente después actualizar la RAM. Entonces, lo que está en el registro 2, este valor 173, a la posición 0 de la memoria principal. La posición 0, vemos la caché si está, corresponde al bloque 0. Entonces, inmediatamente actualizo. Entonces, actualizo caché, inmediatamente accedo a la memoria RAM para escribir lo solicitado. Vamos por otra escritura. Lo que está en el registro 1, este valor 29, lo quiero poner en la posición 5 de la memoria principal. La posición 5 es el bloque 2. El bloque 2 no está en caché, entonces hay que traer ese bloque a caché. ¿A dónde? A la línea menos recientemente usada. O sea, desocupo esto, traigo el nuevo bloque, escribo caché, inmediatamente escribo en la RAM. Lo traigo el bloque, escribo lo que está en el registro 1, en la posición solicitada, inmediatamente actualizo la RAM. Vamos por otra lectura. Lo que está en la posición 10 de la memoria principal al registro 2. Posición 10 sería el bloque, desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El bloque 5 no está en caché, entonces hay que traer el bloque 5 a caché. ¿A dónde? En la línea menos recientemente usada. Lo traigo y ahí inmediatamente hacemos lo que pide la CPU. Lo que está en el registro, de la posición 10 al registro 2. Entonces acá, caché asociativa, o sea, cualquier bloque de RAM a cualquier línea de caché teniendo en cuenta los algoritmos de reemplazo. Y con escritura inmediata. Actualizamos caché, inmediatamente actualizamos la RAM. Después habíamos visto, bueno, seguimos con una caché asociativa, habíamos visto este ejemplo donde va a ser una escritura diferida. Con la escritura diferida, en cada línea de caché tenemos un bit nuevo que indica, llamado bit de suciedad, que indica si esa caché esa línea de caché fue modificada al contenido. Lectura, lo que está en la posición 1 al registro 1. Caché vacía, error de caché, entonces traemos el bloque 0 que tiene la posición 1 a la línea de caché. Vamos por otra lectura. Los que estén en la posición 7 al registro 2. Vemos caché, no se encuentra, entonces tenemos que traer este bloque a la caché y de la caché al registro 2 la palabra solicitada. Y se va moviendo el menos recientemente usado. Viene una escritura. Lo que esté en el registro 2 a la posición 0 de la memoria principal. Posición 0 corresponde al bloque 0. Si está en la caché, entonces como estamos haciendo escritura diferida, vamos a actualizar la caché, o sea, vamos a poner este valor 173 en la línea de caché que corresponda, ponemos un 1 en el bit de suciedad, pero no actualizamos la RAM todavía. Esta es la escritura diferida. Vamos por la otra. Lo que está en el registro 1, la posición 5. La posición 5 es el bloque 2, no está en la caché, entonces hay que traer ese bloque.
a la caché. ¿A dónde? A la línea menos recientemente usada. Entonces traemos el bloque a esa línea y hacemos la escritura. Traemos el bloque y ahí nomás escribimos lo que está en el registro 1 en la posición 5 y ponemos un 1 en el bien de suciedad. Se va moviendo el menos recientemente usado. Vamos ahora con una lectura. Lo que está en la posición 10 al registro 2. Posición 10 es el bloque 5. No se encuentra en caché, entonces tenemos que traer ese bloque a la caché y de ahí la palabra solicitada a la CPU. Ese bloque, ¿dónde lo vamos a poner? En la línea menos recientemente usada, que es esto de arriba. Como tiene un 1 en el bit de suciedad, primero tenemos que actualizar la RAM para no perder el contenido modificado. Entonces actualizamos la RAM, recién traemos el bloque solicitado a esa línea y mandamos lo que estaba en la posición 10 al registro 2. Entonces esta es la escritura diferida. Es más eficiente que la inmediata porque no estamos accediendo tanto a la memoria RAM para el proceso de escritura. Hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la memoria RAM de 16 palabras, separada en bloques de 2 palabras, pero ahora vamos a ver una caché directa. La caché directa es determinado bloque de la RAM va a ir a determinada línea de la caché. Cuando trabajamos con caché directa, las direcciones de la memoria principal se tienen que dividir en 3 campos. Un campo para indicar el bloque, otro para indicar la línea a la cual va a ir ese bloque y otro para indicar la palabra que tiene ese bloque. Entonces, con la caché directa, tenemos esta caché con 2 líneas. Seguimos con las 2 líneas de caché, cada línea 2 bloques. En una caché directa no se usa el algoritmo de reemplazo, porque es determinado bloque a determinada línea. Entonces, como acá para la memoria principal, para que sea más fácil, se le separo los bloques con colores para que indiquen que este bloque rosa va a ir solo a la línea rosa, el celeste solo a la línea celeste. Y vamos a hacer estas instrucciones que son lectura y escritura. Escritura diferida porque tenemos el bit de suciedad. Vamos con la primera. La posición 1, una lectura. La posición 1, la memoria principal, al registro 1. La posición 1 es el bloque 0. El bloque 0 tiene que ir a la caché, a la línea que le corresponde, y de ahí pasar lo solicitado a la CPU. Y ahí se puso lo que estaba en la posición 1 al registro 1. Vamos por otra lectura. Lo que está en la posición 5 al registro 2. Posición 5 sería el bloque 0, el bloque 1 del color rosa. Ese bloque 1 tiene que ir a la línea que le corresponda. Por más que la otra línea esté desocupada, tiene que ir a la línea que le corresponda. Entonces vamos a tener que desocupar esta línea y poner ahí el bloque solicitado para mandar la palabra, el contenido de la posición 5 al registro 2. Viene una escritura. Lo que esté en el registro 2, a la posición 2 de la memoria principal. La posición 2 corresponde al bloque 0 de lo que serían los bloques celestes. El bloque 0 entonces tiene que ir a la caché, a la línea que le corresponda. Va a ese bloque y ahí nomás escribimos porque es escritura diferida. Lo ponemos al bloque, escribimos lo que decía el registro 2 en esa posición y ponemos un 1 en el bit de suciedad.
tiene otra escritura, lo que está en el registro 1 en la posición 7. Posición 7 es el bloque, bloque 1 celeste. Tiene que ir, no se encuentra en la caché, en la línea celeste, entonces tiene que ir ese bloque a esa línea. Tiene un bit de suciedad, o sea que primero va a haber que actualizar la RAM para desocupar esta línea caché. Actualizo la RAM, recién que actualicé la RAM, traigo el bloque a esa línea y hacemos una escritura de nuevo. O sea que de nuevo el bit de suciedad va a estar en 1. Vamos por una lectura. Lo que está en la posición 4 al registro 2. Posición 4 es el bloque 1 rosa. ¿Se encuentra en la caché? Sí. Entonces hacemos la lectura. Lo que está en esa posición al registro 2. Entonces esto es lo que es la caché directa. Determinado bloque a determinada línea. Por más que las otras líneas estén desocupadas, al ser esta directa, solo determinado bloque a determinada línea. ¿Alguna duda con esto? No, profe, ninguna duda. Bien, gracias. Entonces vamos a pasar al otro tipo de caché, que era la asociativa por conjunto, que es mezcla de la asociativa y de la directa. En la memoria RAM, las direcciones de cada palabra se siguen separando en 3 partes, para indicar el bloque, para indicar el conjunto donde va a ir ese bloque y para indicar las palabras que tiene. Seguimos con la memoria separada en bloques de 2 palabras. La caché sigue separada, pero ahora en conjuntos. Cada conjunto tiene 2 líneas. Y cada línea tiene el mismo tamaño del bloque, o sea, 2 palabras. Acá tenemos el conjunto rosa y el conjunto celeste. Entonces acá viene la asociativa por conjunto, como les dije, es mezcla de la directa y de la asociativa. Lo directo va a ser determinado bloque a determinado conjunto. Y dentro del conjunto a cualquier línea, teniendo en cuenta los algoritmos de reemplazo. Empecemos con la primera, que es una lectura, lo que está en la posición 1 al registro 1. Posición 1 sería la caché, empezamos vacía, o sea, que va a ser error de caché. Posición 1 sería este bloque 0, va a tener que ir bloque 0 donde está bloque 0 rosa, tiene que ir al conjunto rosa. Dentro del conjunto, a la línea menos recientemente usada. En este caso, al estar vacía, va a ir a la primera. Y de ahí se manda lo solicitado a la CPU. Dentro del conjunto, ahí tenemos los algoritmos de reemplazo para ese conjunto, para esas 2 líneas del conjunto. Vamos con otra lectura. Lo que está en la posición 5 al registro 2. Posición 5 sería el bloque 1 rosa. Ese bloque 1 rosa tiene que ir al conjunto rosa. ¿A dónde? A la línea menos recientemente usada. Y de ahí pasar lo solicitado, que es posición 5, el contenido de posición 5 al registro 2. Y se va moviendo dentro de ese conjunto el algoritmo de reemplazo. Tiene una escritura. Lo que está en el registro 2 lo quiero poner en la posición 7 de la memoria principal. Posición 7 sería el bloque 1 celeste. No está en el conjunto celeste, dejo que traer ese bloque al conjunto que le corresponde y dentro del conjunto a cualquier línea. En este caso, al estar vacía va a ser, siempre vamos a la primera línea. Entonces, traemos
Y ahí nomás escribimos, porque es escritura diferida. Escribimos en la caché, hemos modificado. Lo que estaba en el registro 2 lo pusimos en esa posición de memoria. Pusimos un 1 en el bit de suciedad. Vamos con otra escritura. Lo que está en el registro 1, la posición 4 de la memoria principal. La posición 4 sería el bloque 1, rosa. Si se encuentra en la caché, entonces escribimos. Lo que está en el registro 1, este valor 29, en esa posición. Y ponemos un 1 en el bit de suciedad, que fue modificada esa línea de caché. Viene una lectura ahora. Lo que está en la posición 0 al registro 3. Posición 0, si se encuentra en caché, acierto de caché, pasamos lo solicitado, estamos acá, lo solicitado al registro 3. Entonces, de esa línea, la palabra al registro solicitado. Viene ahora otra lectura. Lo que está en la posición 8 al registro 2. Posición 8 sería el bloque 2 rosa. No se encuentra en caché, donde en el conjunto rosa no se encuentra. Entonces hay que traerlo a ese bloque a la caché, al conjunto que le corresponde. Eso es lo directo. Dentro del conjunto, la línea menos recientemente usada, que justo tiene un 1 en bit de suciedad. O sea que hay que actualizar la RAM con este valor. Se actualizo. Esta línea va a ir al bloque que le corresponde para actualizar la RAM. Y de ahí recién traemos lo solicitado, el bloque, a esa nueva línea. Y de ahí hacemos la lectura. Mandamos la palabra que está en la posición 8 al registro 2. Entonces, esta es la caché asociativa por conjunto. Mezcla de la directa y de la asociativa. Directo es determinado bloque a determinado conjunto sería. Y dentro del conjunto viene lo asociativo. Cada conjunto tiene su propio algoritmo de reemplazo. ¿Dudas entre los tres tipos de asignación o correspondencia? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver lo que son caché multinivel. Ustedes lo van a trabajar un poquito más en el práctico. Tenemos el nivel 1, que está en el núcleo del procesador, este nivel de caché. Va a ser más rápido, o sea, recuerden, siempre que está más cerca, es más rápido. Y es utilizada para almacenar los datos más importantes y de uso más frecuentes. Después tenemos el nivel 2 de caché, que es el que se encarga de almacenar los datos de uso frecuente, que va a ser un poco más lenta de lo que está en el nivel 1. Y el nivel 3 se encuentra ya en los procesadores del nivel 3, que va a tener la copia de lo que viene en el nivel 2. Siempre recuerden, la caché va a ser más rápida que la memoria principal, por lo que habíamos visto en las jerarquías. Cuanto más cerca estén del procesador, va a ser más rápido. Entonces esto es para que ustedes ya puedan ir trabajando el práctico 9, todo lo que es memorias. Jerarquía de memoria, memoria ROM, RAM y caché. En caché pueden trabajar bastantes cosas. Para el práctico 10, el tema es entrada-salida, o sea, todo lo que es el bloque de entrada-salida. Pueden usar capítulo 6 y 7 del libro Stalin y el 8 del libro Murdoka, o cualquier otro material que ustedes encuentren, siempre citando, usando las normas APA para ver cómo citar.
Entonces, este módulo de entrada-salida, si recuerdan lo que es el modelo de bus de sistema, teníamos el bloque de la CPU, el bloque de la memoria principal y el bloque de lo que es entrada-salida. Este bloque de entrada-salida va a ser la interfaz entre lo que tenemos en la CPU y la memoria a través de los buses del sistema y también con los periféricos va a ser la interfaz. Entonces tenemos este módulo de entrada-salida que se conecta con el bus de sistemas. Recuerden, bus de sistemas, líneas de buses de dirección de datos y de control. Y también se tiene que interconectar con los periféricos. Un módulo de entrada-salida, si lo vemos internamente, con los bloques que posee, tenemos que, para conectarse con el bus de sistemas, tenemos un registro de datos, un registro de estado control, o sea, para indicar si está preparado para recibir la información, para trabajar o no lo está. Tenemos este bloque de lógica de entrada-salida, o sea, el que va a recibir la información, o sea, la dirección, la línea de control, le va a decir al registro de estado si se puede o no se puede trabajar. Y después tiene que relacionarse con los periféricos, o sea, tenemos acá lo que es la lógica de interfaz con el dispositivo externo para poder trabajar. Un dispositivo externo también tiene que tener esta información para recibir datos desde y hacia el exterior, o sea, envía y recibe desde el dispositivo externo, y tiene las líneas que vienen del módulo de entrada-salida. La línea de control, los bits de datos, y después este dispositivo tiene que informarle el estado a ese módulo de entrada-salida, si está listo o no para trabajar. Las funciones que tiene un módulo de entrada-salida. Control y temporización para coordinar todo el tráfico entre los recursos. Ahí tenemos la CPU, la memoria principal y los buses de sistemas y los dispositivos externos. O sea, este módulo tiene que estar recibiendo el control y la coordinación de todo eso. Se tiene que comunicar con los dispositivos externos, intercambiando los datos y los estados, y tiene que detectar errores, tanto mecánicos como eléctricos. También otra función es la comunicación con el procesador. Tiene que decodificar las órdenes que manda el procesador a través del bus de control, por ejemplo, la orden de leer un sector de un disco. Tiene que intercambiar datos a través del bus de datos y también tiene que recibir información de si está ocupado o ya listo o preparado para trabajar. Recuerden que como entrada-salida tenemos como un dispositivo periférico el disco, o sea, estado sólido o rígido, donde almacenamos el programa, y de ese programa hay que pasarlo después a la memoria principal para recién poderlo ejecutar en la CPU. Entonces, acá tenemos ese control entre la CPU que manda esa información al módulo de entrada-salida, y del módulo de entrada-salida tiene que mandar los datos a la memoria principal. Después tenemos acá la otra función, almacenamiento temporal de datos. Esto se debe a que tenemos siempre el procesador mucho más rápido y tenemos que pasar la memoria también tiene una velocidad alta comparado a lo que serían los periféricos. Entonces, tenemos que el módulo de entrada-salida puede almacenar
datos temporalmente, así lo pasa después a la memoria, para como estabilizar un poco la diferencia de velocidad con los periféricos. Este módulo entrada-salida, ¿qué órdenes puede recibir del procesador? Pueden ser la orden de control para que active un periférico. Esta orden de test para comprobar las condiciones de si están disponibles o ocupados. La operación de lectura para que capte una información de algún periférico, o la de escritura para escribir dentro del periférico, por ejemplo, del dispositivo del disco rígido. ¿Cómo sería la transferencia de datos entre un procesador y el dispositivo externo? El procesador tiene que preguntarle a este módulo de entrada-salida para comprobar si el dispositivo ya está conectado al mismo. Entonces se tiene que devolver el estado de ese dispositivo, o sea, si está preparado o no. Si el dispositivo está preparado para trabajar, entonces se le solicita la transferencia de un dato al módulo de entrada-salida. Y ese módulo obtiene el dato del dispositivo y después tiene que mandar esos datos al procesador. Pues ahí tenemos cómo serían esos pasos. Entonces, ¿cómo van a ser esas técnicas de entrada-salida? Tenemos tres técnicas de entrada-salidas. La programada, donde la entrada-salida se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada-salida. Recuerden que ese programa pasó del disco a la memoria principal y se pasa a la CPU solo las instrucciones que se tienen que hacer. Entonces, la entrada-salida con esta técnica va a estar controlada bajo ese programa. Cuando la CPU ejecuta un programa y encuentra una instrucción de entrada-salida, ejecuta la instrucción mandando esa orden al módulo de entrada-salida. Entonces se activa ese módulo para que trabaje. El módulo de entrada-salida no lo va a interrumpir al procesador y el procesador va a ser el responsable de controlar periódicamente que el módulo haya terminado de realizar la operación. Si lo vemos acá gráficamente, tenemos que la CPU manda la orden al módulo de entrada-salida. Entonces se tiene que ver que ese dispositivo de periférico esté disponible o no. Entonces el módulo de entrada-salida le avisa el estado del dispositivo a la CPU. Si no está preparado, estamos ahí en ese bucle hasta que esté preparado ese módulo, ese periférico, para poder trabajar. Después tiene que hacer la operación, comprobar el estado, leer una palabra de ese módulo de entrada-salida, o escribir una palabra en la memoria, y ahí lo vamos terminando. Si se fijan, este lazo interno es lo que el ciclo de comprobación periódica que la CPU tiene que estar haciendo. El procesador innecesariamente se queda ocupado esperando que el módulo de entrada-salida le diga que ya terminó de realizar la operación. Entonces esa es una desventaja que tiene esta técnica de entrada-salida. Mantenerlo al procesador ocupado esperando el resultado de esa operación de entrada-salida.
La otra técnica es la de interrupciones. El programa va a tener una orden de entrada-salida y esa orden se le va a dar al bloque de entrada-salida y el procesador va a continuar haciendo cualquier otro trabajo hasta que el bloque de entrada-salida lo interrumpa al procesador para indicarle que ya terminó de hacer lo que se le solicitó. Entonces ahí ya hemos eliminado ese bucle que estaba innecesario, donde el procesador estaba permanentemente esperando el resultado. Aquí el bloque de entrada-salida, cuando termine de realizar la operación solicitada, recién le va a interrumpir a la CPU para indicarle que ya se finalizó. La otra técnica, llamada acceso directo a memoria, DMA, se la usa para transmitir grandes volúmenes de datos, y esta técnica DMA consiste en tener un módulo adicional, o sea, un bloque aparte en el sistema para recibir el control de todo lo que es entrada-salida. Ese bloque, ese módulo adicional va a ser como un pequeño procesador de entrada-salida para que sea más eficiente el trabajo. Ese módulo DMA va a tener, bueno, aparte las líneas de datos, de dirección y todas estas líneas de control para poder realizar esas operaciones. ¿Cómo va a ser esta técnica mediante este acceso directo a memoria? La CPU le va a mandar la operación que necesita hacer al módulo DMA. Y la CPU ahí se desentiende, se ocupa de cualquier otra operación. Entonces, este módulo DMA va a ser el encargado de realizar toda la operación, o sea, va a ser el encargado de comunicarse con la memoria principal, obtener los datos que necesitan, hacer el procesamiento, ejecutar y recién interrumpirlo a la CPU cuando ya se haya terminado todo. Entonces, este es un pequeño procesador de entrada-salida con lo que lo hace más eficiente. O sea, se manda la orden, la CPU manda la orden a este procesador DMA y de ahí este se comunica con la memoria principal, ejecuta todo lo que hace falta y recién la avisa al procesador. Esas son las tres técnicas de entrada-salidas que tienen que trabajarlas. De ahí el práctico ya empieza con discos magnéticos. Dentro de los discos magnéticos le pedimos solo los discos rígidos. Si ustedes quieren, trabajan también lo que son CDs o DVDs. Pero más que nada discos rígidos porque lo tienen que comparar después con los discos de estado sólido. Estos discos ustedes tienen que explicar cómo están armados. Es un dispositivo que tiene varios discos magnéticos. Si se fijan acá, tenemos los platos, tenemos un motor, el cabezal de lectura-escritura. Entonces tenemos ese cabezal móvil, la pila de platos cubiertos con un material magnetizable y el eje que conecta todos esos platos. Para leer y escribir se realiza por la magnetización del material. Cada cara del plato tiene la cabeza de lectura-escritura. Esas cabezas se fijan en un brazo o peine común y se va moviendo ese brazo hacia adentro y hacia afuera para alcanzar todas las porciones de la superficie del disco. Entonces acá tenemos un eje central
donde están todos los platos. Cada plato tiene dos caras. Tenemos, este sería el peine que tiene las cabezas de lectura y escritura que van arriba y abajo de los platos. Cada plato se va dividiendo en pistas concéntricas y cada pista tiene sectores. Entonces, una única cara tiene varias pistas concéntricas con varios sectores, generalmente el sector es 512 bytes. Entonces acá, si lo vemos, tenemos el disco. Este sería el disco con las pistas, con los sectores, y si lo vemos a nivel de todos los discos que tenemos las pistas concéntricas. Y estas, las que están en las mismas posiciones, forman un cilindro. Profesora, una pregunta. ¿El conjunto de sectores ahí indica que forma un cilindro? A ver, ya te vuelvo. Sería, el cilindro se arma con las pistas. O sea, vos vas a tener dentro de cada plato varias pistas y dentro de las pistas varios sectores, fíjate, de estos sectores. El cilindro sería las pistas que están ubicadas en las mismas posiciones en los distintos platos. La capacidad de almacenamiento estimado, ¿cómo lo podemos calcular? Va a ser la cantidad de bytes por sector, la cantidad de sectores por pistas, el número de pistas por cara y la cantidad de caras que almacenan información. Generalmente la primera cara del plato, el primer plato, la cara de arriba, y el último plato, la cara de abajo, generalmente no se la usaba. Se calcula la capacidad de un disco que tiene 512 bytes por sector, 1000 sectores por pista, 5000 pistas por cara y 8 platos. Hacen los cálculos. Entonces tenemos 512 bytes por sector, por 1000 sectores por pistas, 5000 pistas por cara, por 8 platos, por 2 caras por platos. Hacen los cálculos y, bueno, lo hemos pasado a gigabyte. Entonces así pueden calcular la cantidad, la capacidad de un disco. ¿Cómo es la velocidad de transferencia de esta información? Cuando vamos a buscar, tenemos, recuerden, es un dispositivo de almacenamiento, tenemos un tiempo que hay que ir a buscar. O sea, para la búsqueda tenemos que mover la cabeza de lectura hacia la pista deseada. Dentro de esa pista hay que moverse hacia el sector deseado y recién, una vez que tenemos ese sector, se transfiere todo el sector solicitado. Entonces tenemos un tiempo de búsqueda, un tiempo de rotación y un tiempo de transferencia. Entonces todo eso sería para calcular la velocidad de transferencia. Mover la cabeza hacia la pista. Después esa pista hay que moverla hasta ubicar el sector deseado y recién ese sector que tiene la información, todo el sector se lo transfiere. Eso era para buscarlo al sector. Ahora, ¿cómo hacemos para escribir? Hay que buscar entonces
para buscar, de nuevo, hay que mover la cabeza hasta la pista, después hacerlo girar al disco hasta que llegue el sector que corresponde bajo el cabezal, y ahí ubicar la cabeza en esa parte del disco, y ahí transferir los datos, ya sea copiar datos en la memoria principal si estamos haciendo una escritura, o sea, sacamos del disco y llevamos a la memoria principal. Entonces esto lleva un proceso, por eso estos discos son mucho más lentos, porque tenemos que hacer todo ese proceso de mover. Después comparan con los discos de estado sólido. Cuando vimos memorias ROM, habíamos visto las memorias EEPROM, o sea, memorias programables eléctricamente, y habíamos visto que a partir de esas memorias EEPROM surgían las memorias flash. Con las memorias flash se hacen estos discos de estados sólidos. SSD también lo van a ubicar. Acá vamos a analizar los discos de estado sólidos, pero habíamos dicho que con la memoria flash teníamos también los pendrive, las tarjetas de las memorias que ustedes tienen. Ventajas de estos discos de estado sólido frente a los discos tradicionales, o sea, los magnéticos que vimos recién. Son más rápidos, no tenemos que estar con ese proceso de mover la pista, el cabezal hasta la pista, después buscar el sector. Entonces estos son más rápidos, tienen una mayor resistencia al no tener componentes mecánicos como esos peines, ese motor. Tienen un menor consumo de energía eléctrica y hacen menor ruido. Las desventajas o inconvenientes frente a los anteriores: estos discos de estado sólidos son más caros, actualmente siguen siendo más caros, son más rápidos, pero con el tiempo van perdiendo esa velocidad, que bueno, ahora se está mejorando este desgaste que se les dice. Los discos de estado sólido poseen dos zonas de memoria, una donde se guarda toda la información, o sea, tiene como, aunque deje de tener corriente eléctrica, o sea, esa es la idea de todo disco, que almacene esa información, sin que se pierda la energía eléctrica, la mantenga. Pero después tiene otra pequeña zona que actúa como caché para cerrar los accesos. A ver, ¿qué más podemos decir de estos discos de estado sólido? También pueden hablar de cómo se conectan con la computadora, o sea, mediante qué puerto pueden usarlos. También pueden hablar según la tecnología de fabricación, si tiene 1 bit por celda, 2 bits por celda, 3 bits por celdas. Entonces ahí van a trabajar discos magnéticos y discos de estado sólido, cómo están formados, ventajas, desventajas. Y el último tema que tienen que trabajar en la monografía del práctico 10 es lo que es RAID. La R, nunca se olviden que es de redundante. Esto es arreglo de discos independientes, pero con información redundante. Conjunto redundante de discos independientes. Esto usa una cantidad de discos paralelos
a los cuales el sistema operativo va a tomar como si fuera un solo disco lógico. O sea, tenemos varios discos, pero el sistema operativo considera que es uno solo. ¿Para qué se usa un RAID? Para mejorar la seguridad en la información y la fiabilidad. Ya lo vamos a ir viendo con los niveles de RAID. Vamos a tener la información redundante, o sea, la vamos a tener distribuida en varios discos, y con eso tenemos una mayor seguridad cuando se rompe algún disco. Vamos a ver estos niveles. Hay algunos que ya no se usan. Se empieza con el nivel 0, por más que no es RAID, porque no tiene redundancia. En este nivel lo empezamos para que ustedes entiendan cómo se distribuye la información separada en tiras, que serían tipo bloques físicos, que se lo van a ir poniendo en distintos discos. Entonces, en esta imagen vemos que tenemos 4 discos. La información ya tiene que estar ordenada, o sea, pero no la vamos a poner toda la información. Recuerden cómo es un programa. Una instrucción a continuación de la otra y de la otra para ejecutarlo en forma secuencial. Aquí los archivos también se lo tendrán que guardar así. Pero para evitar la pérdida de información, toda la información en sí se la dividió en bloques. O en este caso que le dicen tiras. Esos bloques no van a estar uno a continuación del otro en los discos. Entonces vamos a tener el bloque 0 en un disco, el bloque 1, que continuaría con la información del bloque 0, va a estar en otro disco, el bloque 2 en otro disco, el bloque 3, así no lo tengamos toda la información junta en un solo disco. El sistema operativo lo va a ver como si fuera un solo disco con toda la información ordenada secuencialmente. Este sería el nivel 0. Lo explicamos para que vean cómo se va a distribuir la información en distintos discos. Pero en sí no es redundante todavía, no hay lo que es repetir la información, la redundancia. El nivel 1 ya sí es redundante, y este es el más fácil de todos, en que vamos a tener, de nuevo tenemos, para este caso, trabajamos con estos 4 discos, la información de nuevo separada en tiras o bloques, y esos bloques no van a estar en forma secuencial, uno a continuación del otro en un mismo disco. De nuevo tenemos separados en varios discos. La 0 en 1, la tira 1, la tira 2, la tira 3, todo separado en los 4 discos. El nivel 1, el primero que usa la redundancia, se lo llama copia espejo o disco espejo. Vamos a tener este bloque, este disco 0, y una copia idéntica del disco 0. Entonces, cada disco tiene su copia espejo. Cuando hacemos una escritura, se tienen que escribir en los 2 discos a la vez. El nivel 2 ya no se lo usa. Porque ya vienen los discos actuales con el software de detección de fallas. O sea, este ya no lo estamos usando al nivel 2, al nivel 3 tampoco. Entonces voy a pasar a este nivel 4. En el nivel 4, acá de nuevo tengo estos 4 discos con los que estamos trabajando,
y un disco extra llamado de paridad. De nuevo, la información va a estar separada en bloques, los bloques no van a estar juntos en un mismo disco, o sea, no van a estar en forma consecutiva en un mismo disco. Tenemos un disco para lo que es la paridad. En este es para construir la información a través de los otros discos. Entonces, este disco de paridad, por ejemplo, tenemos lo que va a ser del 0 al 3, o sea, el bloque 0 al bloque 3 tenemos en este disco. Acá ya tenemos lo que es la redundancia en este disco. El nivel 5, la paridad ya va a estar distribuida en todos los discos. O sea, tenemos los 4 discos originales más un quinto disco, pero lo que es la paridad para detectar las fallas del disco, esa paridad va a estar distribuida en todos los discos, porque en el nivel 4, si se rompía el disco de paridad, perdíamos esa seguridad que teníamos. En cambio acá, la paridad o la forma de mantener la seguridad con la redundancia, la distribuimos en todos los discos. Entonces tenemos acá el bloque, el disco 0, tenemos los bloques y después esta redundancia, la paridad, que va a almacenar del 19 al 19, del 16 al 19, después el otro, del 12 al 15, o sea, no está almacenando los mismos bloques que tenemos en el disco. Acá del 8 al 11, del 4 al 7 y acá del 0 al 3. O sea, no tiene el disco, cada disco no tiene la misma información, sino que la estamos distribuyendo en los distintos discos. El nivel 6 tiene lo que es doble paridad, o sea, ya tenemos o sea, la redundancia en 2 niveles. Este tiene menos fallas, y o sea, la tenemos, la paridad, bueno, acá la tienen en la imagen como P y acá como Q. O sea, la vamos a distribuir en todos los bloques, en todos los discos, y cada disco no va a tener la misma información, recuerden eso. Por ejemplo, acá en este tenemos los bloques y después tenemos la paridad del 8 al 11 y después del 12 al 15. No repetimos la misma información en el mismo disco. Si se rompe un disco, siempre se puede recuperar la información buscando en los otros discos esa paridad. Entonces este tiene la doble paridad. Entonces, el 0, recuerden el que no tiene paridad. El 1 la copia espejo, o sea, si tenemos 2 discos, vamos a necesitar 2 discos más. O sea, siempre es copia espejo directamente. El 2 y el 3 ya no se lo usan. Y el 4, el 5 y el 6 ya trabajan con la paridad. El 4 tenía un disco solo para paridad, con el inconveniente que si ese disco se rompía ya perdíamos la seguridad de poder recuperar la información. El 5, nivel 5, la paridad la distribuye en todos los discos, y el 6 ya teníamos doble paridad distribuida en todos los discos. Entonces esto, lo que es RAID, es para mantener la seguridad mediante la redundancia de la información en los discos. Bueno, hasta acá les dejaría de compartir ya.